La teoría de renovación a través de las células madre, desmitificando el más espectacular avance científico de nuestro tiempo, por Christian Drapeau, director científico de STEM-Tech. Durante los últimos años, el mundo ha visto una explosión sin precedentes en el campo de la investigación de las células madre. No pasan unas semanas sin que aparezca un artículo en uno de los principales periódicos describiendo un nuevo adelanto relacionado con las células madre. La investigación de las células madre es probablemente hoy uno de los campos más prolíficos de la ciencia. No obstante, muy poca de la información disponible ha llegado al público en general ni aún a los profesionales de la salud de manera que permita a la gente entender claramente los aspectos básicos, así como el extraordinario potencial de la investigación de las células madre. Una breve publicación como esta ciertamente no puede aportar un amplio informe de la investigación de la célula madre, ni puede hacer justicia a tan importantes avances de la ciencia de la salud. Sin embargo, espero que esto pueda proveer al lector de la suficiente información para vislumbrar las nuevas fronteras que han sido abiertas por la investigación de la célula madre. Comprendiendo el papel que juegan las células madre en el cuerpo, se dará lugar a una nueva paradigma de la salud. Este breve libro tiene la intención de describir los aspectos básicos de la investigación de las células madre, enfocándose en el hecho de que éstas constituyen el sistema natural de renovación del cuerpo y bajo la premisa de que el número de células madre circulando en el torrente sanguíneo es uno de los más grandes indicadores de la salud humana. Más células madre circulando en la sangre significa mayor salud. Tomando esto en cuenta, aquí describiremos el descubrimiento del primer promotor de células madre. En ocasiones serán utilizados términos técnicos debido a que no se cuenta con sinónimos más sencillos. En tales casos, el término ha sido escrito en letra cursiva y una definición puede ser encontrada en el glosario al final del libro. ¿Qué es una célula madre? Las células madre se definen como las células que tienen la capacidad particular de autorreplicarse durante toda la vida de un organismo y de diferenciarse en células de varios tejidos. La mayor parte de las células del cuerpo están especializadas y juegan un papel muy definido en el cuerpo. Por ejemplo, las células del cerebro responden a señales eléctricas que provienen de otras células cerebrales y liberan neurotransmisores. Células de la retina son activadas por la luz y células beta del páncreas producen insulina. Tales células, llamadas células somáticas, nunca se diferenciarán en otro tipo de células, ni siquiera proliferarán. En contraste, las células madres son células primitivas, que permanecen indiferenciadas hasta que reciben una señal avisándoles que se conviertan en varios tipos de células especializadas. Generalmente hay dos tipos de células madre embrionarias y células madre adultas. Las células madre embrionarias son células aisladas de la blástula, que es el embrión incipiente de alrededor de 8 días de vida, en tanto que las células madre adultas son las que se encuentran en el cuerpo después del nacimiento. El término células madre adultas no se refiere a las características asociadas con la edad adulta, es para diferenciarlas del embrión en desarrollo. Las células madre de la médula ósea de un bebé recién nacido, por ejemplo, o las células madre encontradas en el cordón umbilical, son consideradas como células madre adultas. Células madre embrionarias, ESC en inglés. Las células madre embrionarias provienen de la masa celular interna de la blástula.
el embrión en sus primeros días. Las ESC son pluripotenciales, lo que significa que pueden convertirse en casi cualquier tipo de célula, lo cual es obvio ya que estas células desarrollarán a un ser humano completo. En la naturaleza, las ESC tienen una vida muy corta ya que solo existen en el embrión incipiente. Conforme las ESC se desarrollan y se dedican a convertirse en diferentes tipos de células del feto en desarrollo, gradualmente pierden su pluripotencialidad. Sin embargo, cuando son cultivadas in vitro, las ESC pueden mantenerse y proliferar casi eternamente. Aunque las ESC han sido investigadas por mucho tiempo como parte del estudio del desarrollo embrionario, solo es a partir de 1998 en que las ESC humanas han podido ser desarrolladas exitosamente in vitro. El cultivo exitoso de las ESC humanas inmediatamente provocó una serie de preguntas. A través de los años, los siguientes criterios han sido establecidos para definir científicamente lo que es una ESC. Inmortalidad y actividad de la telomerasa. Telomerasa es una enzima involucrada en la división celular. La desaparición de la actividad de la telomerasa está relacionada con la senectud de una célula. Y viceversa, la inmortalidad de una célula está asociada con la alta actividad de la telomerasa. Por lo tanto, las ESC están caracterizadas por la alta actividad de la telomerasa y consecuentemente con su inmortalidad. Pluripotencialidad. Es la habilidad de una célula de convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo, excepto células de gérmenes, es decir, óvulo y espermatogonia. Muchos protocolos han sido desarrollados para impulsar la diferenciación de las ESC en casi cualquier tipo de célula del cuerpo. Conservación de sus propiedades después de numerosas generaciones. Un criterio para la maternidad de una célula es su habilidad de dividirse en numerosas ocasiones y a la vez retener su integridad. A medida que una célula madre se divide, en un momento dado, después de varias generaciones, ésta comenzará a diferenciarse de otro tipo de células. Una ESC mantiene su maternidad después de numerosas generaciones. Habilidad de contribuir a la formación de un teratoma. La inyección de una ESC aislada de la blástula en un animal conducirá al desarrollo de un teratoma, que es una masa de células cancerosas, la cual contiene fragmentos de varios órganos y tejidos del cuerpo. La formación de un teratoma demuestra dos cosas. A. La célula tiene una enorme habilidad de multiplicarse y B. Que puede convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Esto ha llegado a ser una prueba de oro para determinar si una célula es una célula madre, ya que solo éstas tienen la capacidad de multiplicarse y convertirse en varias partes del cuerpo. Dado que las células embrionarias pueden convertirse en casi cualquier tipo de célula del cuerpo, ¿podría una inyección de células madre embrionaria llevar a mejoras significativas en la salud? ¿Sería posible hacer crecer órganos in vitro para fines de trasplante? ¿Podríamos manipular el material genético de las células embrionarias con la finalidad de reparar genes defectuosos en un órgano? Pero tales disertaciones y esfuerzos se vieron rápidamente obstaculizados por profundas consideraciones éticas y morales. Dado que el origen de las células madre embrionarias humanas tienen que ser embriones humanos, el punto central de este asunto, inmerso en las religiones, es ¿cuándo se considera que un embrión es un ser humano completo? La idea de desarrollar embriones humanos con el único propósito de extraer las células madre embrionarias es obviamente cuestionable. Muchas personas creen que el óvulo fertilizado, al tener el potencial de convertirse en un ser humano completo, es ya legalmente una persona. Por lo tanto, basado en este punto de vista, el uso de las células madre embrionarias es semejante a asesinar. Por otra parte, los que apoyan la investigación de las células madre embrionarias argumentan que un embrión está lejos de ser un ser humano completo,
y si la utilización de embriones puede salvar vidas e incrementar la calidad de vida, entonces vale la pena. Después de todo, argumentan los que apoyan la investigación de las células madre embrionarias, tales embriones provienen de óvulos fertilizados que ya no fueron utilizados en clínicas de fertilidad y que de cualquier manera serán desechados. Entonces, ¿por qué no usarlos para salvar vidas en lugar de descartarlos? Hasta ahora, este debate ha tenido muy restringido el desarrollo de la investigación de células madre embrionarias. Haciendo a un lado estas consideraciones éticas y morales, el punto principal es que, a pesar que todas las promesas de la investigación de las células madre embrionarias, casi 10 años de investigación no han producido un tratamiento exitoso y seguro. Muchos estudios utilizando las células madre embrionarias han mostrado que aunque los resultados a veces pueden ser extraordinarios, hay un riesgo significativo de desarrollar tumores. Prejuicios científicos contra las células madre adultas. La manera en que las células madre han sido definidas ha creado prejuicios notorios que han afectado el desarrollo de la investigación de células madre adultas por mucho tiempo. Como se mencionó previamente, a lo largo de las investigaciones científicas, las células madre embrionarias llegaron a ser definidas como células que tienen la habilidad de crecer in vitro por muchas generaciones, que mantienen su integridad después de muchas generaciones, y que se convierten en células de prácticamente cualquier tejido del cuerpo. Inicialmente la intención de este concepto era el de definir las células madre en general. Sin embargo, al aplicarse a las células madre adultas, ASC en inglés, se encontró que es muy difícil que crezcan in vitro, que no mantienen in vitro su integridad después de muchas generaciones, que no se diferencian fácilmente in vitro, y que una inyección subcutánea de células madre adultas no conduce a la formación de un teratoma. Por lo tanto, por mucho tiempo las células madre adultas fueron consideradas como células madre menores con muy poca capacidad y potencial terapéutico. Ciertamente las células madre adulta mostraron algún nivel de maternidad, como fue evidenciado por la habilidad de las células madre hematopoyéticas o células madre adultas de la sangre de convertirse en glóbulos rojos, linfocitos y plaquetas. Pero la creencia de que eran limitadas en su habilidad de convertirse en otro tipo de células condujo a una disminución general en la investigación de su potencial terapéutico. Simplemente fueron consideradas como células madre menores. Un segundo prejuicio de investigación provino de la dificultad de hacer crecer las células madre adultas in vitro. Al cultivar células madre embrionarias, pueden ser desarrolladas líneas celulares enteras a partir de una sola célula, y la investigación puede llevarse a cabo de manera controlada con billones de células idénticas. Sin embargo, dado que las células madre adultas no pueden crecer fácilmente in vitro, es mucho más difícil trabajar con estas células en forma controlada. En consecuencia, las células madre adulta han sido estudiadas en menor grado, dejando un importante vacío en la literatura científica entre las células madre embrionarias y las adultas. A pesar de lo anterior, el potencial de las células madre adulta ha sido claramente expuesto en los últimos 5 años gracias al trabajo de numerosos equipos científicos de todo el mundo. Extensa información científica indica que las células madre adulta tienen capacidades comparables a las de las células madre embrionarias, al ser estudiadas en un organismo vivo, en lugar de hacerlo en un tubo de ensayo. Por ejemplo, una célula madre adulta expuesta al tejido cerebral rápidamente se convertirá en una neurona o en una célula glial, también llamada neuroglía. Cuando la célula madre adulta es expuesta al tejido del hígado, rápidamente se convertirá en una célula hepática. Y células madre del folículo capilar pueden regenerar una médula espinal seccionada. En resumen, las células madre adultas pueden convertirse en casi cualquier tipo de células del cuerpo, lo cual abre una
nueva y amplia senda de investigación en el campo de la salud y el bienestar. Hoy sabemos que las células madre adultas son células indiferenciadas o primitivas que pueden autorrenovarse y diferenciarse en células especializadas de varios tejidos. Aunque las células madre adultas se encuentran predominantemente en la médula ósea, también pueden ser aisladas de varios tejidos, tales como el hígado, el intestino, músculos, el cerebro, el páncreas, así como la sangre y muchos otros tejidos. La función de las células madre adultas que se encuentran en los tejidos es la de mantener y reparar el tejido en el cual están ubicadas. Aunque las células madre locales al parecer están involucradas únicamente en reparaciones relativamente menores del tejido que ocupan. En caso de daño mayor o degeneración, la necesidad de células madre es mucho mayor que el número de células madre disponibles en el tejido, y las células madre que provienen de la médula ósea, o BMSC por sus siglas en inglés, son llamadas a contribuir en el proceso de reparación. Tradicionalmente las BMSC han sido consideradas como células de poco potencial de plasticidad, siendo limitadas en su desarrollo para convertirse en glóbulos rojos, linfocitos, plaquetas, tejido óseo y conectivo. Sin embargo, mucho trabajo científico ha sido publicado en los últimos años, demostrando la excepcional plasticidad de las células madre de la médula ósea. Después de su trasplante se ha observado que las células de la médula ósea y las células madre hematopoyéticas enriquecidas, o HSC por sus siglas en inglés, tienen la capacidad de convertirse en células musculares, células del corazón, células endoteliales capilares, células del hígado, de los pulmones, del intestino y células de la piel, así como células neurales. Hank, con otros colaboradores, llevó a cabo un elegante experimento en el cual se co-cultivaron células madre de tejidos de hígado, tanto normal como dañado. Las células madre y el tejido del hígado fueron separados por una membrana semipermeable con poros suficientemente grandes para permitir el paso de las moléculas, pero lo suficientemente pequeño para impedir el paso de las células de un compartimiento a otro, tamaño del poro de 0,4 micrómetros. Usando indicadores tanto para las células madre como para las células hepáticas, los autores documentaron que cuando las células madres fueron puestas en presencia del tejido hepático dañado, rápidamente adoptaron las características de las células hepáticas. En el lapso de 8 horas después de haber estado en contacto con el tejido hepático dañado, las células madre comenzaron su conversión a células hepáticas. Muchos piensan que el hueso es una estructura sólida con muy poca circulación sanguínea, que básicamente es tan solo un depósito de calcio sin vida. Esto para nada es cierto. Los huesos están muy vivos, con gran circulación sanguínea. Dada la importancia de la médula ósea como la fuente de las células madre, es pertinente describir brevemente lo que es la médula ósea. Existen dos tipos de estructura ósea, compacta y esponjosa. Estas dos estructuras difieren en densidad y en qué tan herméticamente están organizado el tejido óseo. La fuerza de un hueso proviene de la cantidad y densidad de hueso compacto. La circulación sanguínea y la vida de un hueso están ubicadas en el hueso esponjoso. Es ahí donde se encuentra la médula ósea en pequeñas cavidades dentro del hueso esponjoso. En los niños los huesos contienen únicamente médula roja. Sin embargo, conforme madura el esqueleto, la médula amarilla, que alberga la grasa,
Desplaza la médula roja en los huecos de los huesos largos de las extremidades. En los adultos, la médula roja permanece principalmente en las costillas, las vértebras, los huesos pélvicos y el cráneo. Es en la médula roja donde las células madres son producidas. Así que la transformación de la médula roja en médula amarilla explica la reducción de la producción de células madre conforme avanza la edad. La frecuencia de células madre en la médula ósea ha sido estimada en 1 por cada 10.000 células medulares, lo que da un estimado total de aproximadamente 150 millones de células madre. En general, las células se dividen de manera natural a través de un proceso conocido como división simétrica, por lo cual la célula materna se divide en dos células hijas idénticas. Durante este proceso se produce una copia del ADN de la célula materna. Como se muestra en el diagrama, una rama del ADN original, color verde, y una rama de su copia, rojo, conforman cada célula hija. Sin embargo, en la célula ósea, la división celular sucede a través de un proceso conocido como división asimétrica, en la cual las dos células hijas no son idénticas. Una hija hereda las copias del ADN, mientras que la otra retiene el ADN original. La primera es requerida para dejar la médula ósea, mientras que la segunda permanece en esta, conservando el ADN original como plano maestro para las células futuras. Por lo tanto, a través de este proceso, a pesar de liberar células madre de la médula ósea, el número de células madre siempre permanece relativamente constante en esta. Este proceso es también conocido como la hipótesis de la hebra codificadora inmortal. En consecuencia, el apoyo de la liberación de células madre de la médula ósea no agotará ni afectará a la misma. La teoría de la renovación a través de las células madre. Como se mencionó anteriormente, las células madre adultas son bien conocidas por su función en la constante renovación de células de la sangre y en la regeneración de los huesos, ligamentos, tendones y tejido conectivo. Sin embargo, hasta hace poco tiempo se creía que esta era su única capacidad para convertirse en otros tipos de células. Entonces, ¿cómo fue descubierto el verdadero papel que desempeñan las células madre en el cuerpo? ¿Cómo es que en el sofisticado nivel científico de hoy es apenas que hasta ahora que descubrimos este fenómeno? Si lo analizamos cuidadosamente, este descubrimiento es nada menos que el descubrimiento de un sistema en el cuerpo completamente nuevo. Un sistema es un tejido u órgano o un grupo de tejidos y órganos que consta de células específicas que realizan tareas específicas que afectan a otros órganos y tejidos, dirigido a apoyar la salud y supervivencia de todo el organismo. Por ejemplo, el sistema cardiovascular está compuesto del corazón y su tarea es la de bombear sangre con la finalidad de llevar nutrientes y oxígeno a cada célula del cuerpo. El sistema digestivo del estómago e intestinos y su tarea es la de digerir la comida en nutrientes que puedan ser absorbidos para alimentar cada célula del cuerpo. El sistema endocrino está compuesto por varios órganos cuya tarea es secretar compuestos llamados hormonas que modulan el funcionamiento de otros órganos y tejidos. Por ejemplo, el páncreas secreta insulina que permite el transporte de la glucosa hacia las células, y la glándula tiroides secreta hormonas tiroides que estimulan el metabolismo del cuerpo. En relación con las células madre tenemos la médula ósea que secreta células que viajan hacia los tejidos dañados, restaurando su óptimo funcionamiento. La ciencia ha descubierto el sistema de renovación del cuerpo. ¿Por qué tardó tanto este descubrimiento? Podemos encontrar la respuesta en la historia de la ciencia misma, donde frecuentemente los descubrimientos suceden una vez que se cuenta con las herramientas necesarias. Por ejemplo, ¿cómo descubrimos las bacterias? Después del desarrollo del microscopio. El microscopio fue originalmente ideado para calcular la densidad del hilo en las telas.
Un día, por curiosidad, Antoine van Leeuwenhoek usó su microscopio para ver una gota de agua y escribió por primera vez minúsculos organismos moviéndose allí. Las bacterias fueron observadas por primera vez. No únicamente así fueron descubiertas las bacterias, sino que pronto nos dimos cuenta que éstas se encuentran en todos lados. El descubrimiento de la función de las células madres en el cuerpo sigue el mismo guión. Una proteína espontáneamente fluorescente llamada proteína verde fluorescente, o GFP por sus siglas en inglés, fue aislada en la medusa Aequorea victoria, localizada en las profundidades del océano. Ya que la GFP es una proteína, es posible derivar el ADN responsable de su producción e incorporar el gen de la GFP en el núcleo de una célula madre. En este caso, todas las células derivadas de la célula madre serán fluorescentes. El descubrimiento de la GFP es de tal importancia que de hecho fue galardonado con el Premio Nobel de Química 2008. Cuando los científicos comenzaron a inyectar células madre fluorescentes en animales irradiados, un tratamiento que mata todas las células madre en el cuerpo, enseguida las células del tejido fluorescente comenzaron a aparecer en varios tejidos. Pero más notable fue el hecho de que si se ocasionaba una herida en cualquier tejido específico, el área de la herida pronto comenzaría a exhibir importantes cantidades de fluorescencia. El área dañada estaba siendo cubierta con nuevas células funcionales especializadas de ese tejido, pero las células eran fluorescentes, indicando que provenían de la médula ósea. Un proceso que hasta entonces había sido virtualmente invisible, de pronto se hacía visible. Un descubrimiento que está cambiando la forma en que vemos la ciencia biológica. Debido al descubrimiento de la proteína verde fluorescente, se demostró que las células madre adulta que provienen de la médula ósea tienen la habilidad natural de convertirse dentro del cuerpo en células del hígado, músculos, retina, riñón, páncreas, pulmón, piel y hasta del cerebro, poniendo fin al dogma de que nacemos con un número determinado de células cerebrales y de que el cerebro no se puede regenerar. Pero la observación más fascinante que resalta de estos estudios es que este proceso es natural. Después de una herida o un simple trauma en un órgano, las células madre de la médula ósea viajan hacia ese órgano y desempeñan un papel crucial en el proceso de reparación del tejido. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando rasguñas o quemas tu piel o te rompes un hueso? ¿Cómo se repara el cuerpo a sí mismo? El punto de vista convencional es que las células de la piel llamadas fibroblastos crean una matriz extracelular compuesta de colágeno sobre la cual proliferan células epiteliales y emigran para reconstituir el tejido dañado. Aunque este proceso parece explicar el fenómeno de reparación de pequeñas heridas superficiales, no se justifica la reparación de daños mayores en el tejido. En primer lugar, las células epiteliales no tienen la habilidad de diferenciarse en todos los tipos de células involucrados en la reparación de tejidos complejos. Por ejemplo, al tratarse de la reparación de la piel recién formada contendrá folículos capilares, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, pero las células epiteliales no tienen la habilidad de convertirse en este tipo de células. En segundo lugar, las células epiteliales u otro tipo de células generalmente no se proliferan a un ritmo que puedan explicar el proceso tan rápido de reparación que está sucediendo en varios tejidos. Lo que ha surgido en los últimos años a través de una vasta literatura científica es que el novedoso punto de vista de que el proceso de reparación y renovación que sucede en el cuerpo involucra a las células madre de la médula ósea. En breve, cuando un tejido es expuesto a un trauma significativo, las células madre originadas en la médula ósea emigran hacia el tejido, proliferan y se diferencian en las células de ese tejido, apoyando así el proceso de reparación. Este proceso natural de reparación ha sido detectado en muchos tejidos y órganos del cuerpo.
Es el proceso natural de renovación del tejido que ocurre en el cuerpo cada día de nuestras vidas, desde el día en que nacemos. Describamos brevemente el proceso que se lleva a cabo cuando en cualquier momento un tejido es expuesto a un trauma y necesita ayuda. Unas cuantas horas después de que un tejido sufre algún trauma o daño, el tejido afectado libera un compuesto llamado factor estimulador de colonias de granulocitos, o GCSF por sus siglas en inglés. El GCSF es bien conocido por su función de impulsar la liberación de células madre de la médula ósea. El GCSF es comúnmente usado previo a los tratamientos que involucran quimioterapia o radiaciones. Dado que se sabe que estos tratamientos matan a todas las células madre del cuerpo y que se requiere el trasplante de células madre posteriormente, el paciente con cáncer comúnmente recibe una inyección de GCSF para provocar la liberación de células madre de la médula ósea con la finalidad de cosechar y criopreservar células madre. Después del tratamiento, las células madre son descongeladas y reinyectadas en el paciente para reconstituir la médula ósea. Después del daño en el tejido, conforme su concentración se incrementa en la sangre de manera lenta y natural, el GCSF detona la liberación de células madre de la médula ósea, aumentando el número de células madre circulando en la sangre. Como lo veremos a continuación, mucha evidencia científica indica que este aspecto es probablemente la parte más crucial de todo el proceso. El incremento del número de células madre en la circulación sanguínea significa que más células madre están disponibles para emigrar hacia el tejido dañado. Poco después, el tejido afectado libera un compuesto único llamado factor 1 estromal derivado, o SDF1 por sus siglas en inglés. El SDF1 es el único compuesto que se sabe que extrae células madre. Cuando el SDF1 se une al CXCR4, el receptor presente en la superficie de las células madre, esta vinculación dispara expresión de moléculas de adhesión en la superficie de la célula. Por lo tanto, como el SDF1 se difunde desde el área afectada hacia la circulación sanguínea y como las células madre circulando en la sangre viajan a través del tejido afectado, la unión del SDF1 al CXCR4 impulsa la adhesión de células madre sobre la pared capilar y subsecuentemente su emigración dentro del tejido. Cuando llegan al tejido afectado, las células madre proliferan y entonces se diferencian en las células de ese tejido, asistiendo de esta manera a la reparación del tejido. Este proceso completo ya ha sido demostrado en numerosos estudios y se ha visto que las células madre participan en la reparación de músculos, huesos, páncreas, cerebro, piel, hígado, intestinos, pulmón, prácticamente en cada órgano y tejido del cuerpo. En este proceso completo, parece ser que el número de células madre circulando en el torrente sanguíneo es el factor más importante. Cuando el nivel de células madre circulantes fue medido en el torrente sanguíneo de individuos que sufrieron una herida, los individuos con el número más grande de células madre el día de su herida mostraron la más rápida y mayor recuperación. Asimismo, cuando el número de células madre fue cuantificado en el torrente sanguíneo de casi 500 individuos y su estado de salud fue monitoreado durante un año, los individuos con un mayor número de células madre en su sangre mostraron un mejor nivel de salud. En otras palabras, más célula madre circulando en el torrente sanguíneo significa que más células están disponibles para emigrar a los tejidos que podrían necesitar asistencia. El apoyo diario y seguro de células madre, un nuevo concepto de bienestar. Los descubrimientos han permitido que se enfoque la atención sobre una planta acuática poco conocida llamada Aphaniosimelon flos aquae, o AFA en resumen. AFA ha estado en el mercado por casi 3 décadas y la gente que la consume ha reportado una amplia variedad de beneficios en la salud. Estos beneficios fueron clasificados inicialmente en 3 grandes categorías: beneficios en el sistema inmunológico,
apoyo a procesos inflamatorios y beneficios en el sistema nervioso. A través de los años fueron identificados compuestos específicos en el AFA que parcialmente explicaban los beneficios reportados. Pero a través de todos los años la gente también ha comentado sobre una amplia gama de beneficios en la salud, que tocan varios aspectos de la fisiología humana que no podían ser completamente explicados por la presencia de estos compuestos. ¿Cómo era posible que un solo producto botánico pudiera producir tantos beneficios? Fue un misterio por muchos años, hasta que el reciente descubrimiento de que el AFA contiene un compuesto llamado ligando de L-selectina que apoya la liberación de células madre de la médula ósea. El AFA contiene un pigmento azul llamado ficocianina. En la célula viviente del AFA, la ficocianina actúa como un poderoso antioxidante y además de sus propiedades antioxidantes, la ficocianina provee gran apoyo al proceso inflamatorio saludable. AFA contiene un compuesto único llamado feniletilamina o PEA por sus siglas en inglés. La feniletilamina es un compuesto natural producido por el cerebro cuando uno está de buen humor o contento. En química este compuesto es llamado la molécula de la alegría. La deficiencia de PEA ha sido asociada con una pobre concentración, un bajo estado de ánimo y en ocasiones hasta con la depresión. Y se ha visto que el consumo oral de feniletilamina puede aliviar estas condiciones. El beneficio más comúnmente reportado por las personas que consumen AFA es un incremento en la energía y lucidez mental. La toma oral de feniletilamina también puede ayudar a lograr un patrón de sueño más saludable. La L-selectina es una molécula de adhesión que desempeña una función crítica en el mantenimiento de las células madre en la médula ósea. El bloqueo de la L-selectina incrementa la probabilidad de que una célula madre se libere de la médula ósea. Un equipo de científicos ha desarrollado un concentrado patentado de AFA, el cual concentra el ligado de L-selectina de 5 a 1, en proporción de 5 a 1. Se ha demostrado que el consumo de 1 gramo de este concentrado de AFA produce un incremento del número de células madre circulantes del 25 a 30%, agregando aproximadamente 2 a 4 millones de células madre nuevas al torrente sanguíneo. Al apoyar al sistema de renovación natural, este incremento se encuentra dentro de los rangos normales fisiológicos del cuerpo y no presenta ningún riesgo para la salud. Este concentrado de AFA, comercialmente conocido como Stem Enhance, es el primer promotor natural de células madre disponibles en el mercado. Mediante el apoyo de liberación de células madre de la médula ósea, se provee todos los días un apoyo suave y seguro a la fisiología de la célula madre. El apoyo de la fisiología de la célula madre es un nuevo paradigma en la salud y el bienestar, y mucha evidencia científica indica que pudiera ser la mejor estrategia para ayudar al cuerpo a mantener su óptima salud. Células madre y la salud. El descubrimiento de que un aumento de las células madre circulando en la sangre equivale a una mejor salud, aunado al descubrimiento de un compuesto natural que ayuda a la liberación de células madre en la médula ósea, ofrece una nueva estrategia en la búsqueda de la salud y el bienestar. En teoría, ya que las BMSC o células madre de la médula ósea tienen la habilidad de convertirse en prácticamente cualquier célula del cuerpo, el apoyo de la liberación de células madre tiene el potencial de ayudar en todos los aspectos de la salud humana. Las células madre de la médula ósea han mostrado que pueden ayudar en la salud del sistema nervioso, en la función cardíaca, la función hepática, pancreática, renal, así como la función pulmonar, de la salud de la piel y la salud ósea. En esencia, el descubrimiento de la función de las células madre en el cuerpo conduce a ampliar el entendimiento de cómo el cuerpo se cuida a sí mismo, abriendo fascinantes caminos en nuestra búsqueda de una salud óptima. Un nuevo paradigma. El descubrimiento de que las células madre de la médula ósea constituyen el sistema natural de renovación del cuerpo ha marcado el camino para un nuevo paradigma en la salud
y el bienestar. Una vez que comprendemos que la función de las células madre es la de patrullar el cuerpo y emigrar hacia las áreas que necesitan asistencia todos los días de nuestra vida, entonces nos damos cuenta de que ayudar a la fisiología de las células madre es la mejor estrategia para mantener una salud óptima. Los problemas de salud no comienzan el día en que recibimos un diagnóstico. O el día en que de pronto decidimos que ya llegamos a nuestro límite, que la calidad de nuestra vida ha disminuido a un nivel que ya no estamos dispuestos a tolerar, y es cuando optamos por consultar al doctor. Los problemas de salud comienzan a desarrollarse durante años, si no es que décadas, antes de que experimentemos el problema real. Por ejemplo, hace 10 años Juan acostumbraba a subir las escaleras de 3 en 3 los escalones. Hace 5 años Juan disminuyó poco a poco a 2 escalones a la vez, lo cual aún es bueno. Pero hace 2 años empezó a subir las escaleras de un escalón a la vez y poco después empezó a detenerse a la mitad de la escalera para recuperar su respiración. Esta constante disminución experimentada por muchas personas es considerada como un proceso natural de envejecimiento. Es la lenta degradación de las funciones cardíacas y el mismo proceso acontece prácticamente en todos los tejidos del cuerpo. Sin embargo, en el comienzo de este proceso, el tejido afectado libera compuestos que atraen células madre, permitiendo que ocurra el proceso natural de renovación. Apoyando la liberación de células madre de la médula ósea e incrementando el número de células madre circulantes en las etapas tempranas de este proceso natural, es como se apoya la habilidad del cuerpo de mantener una salud óptima. Como se mencionó previamente, se ha demostrado que el número de células madre circulando en el torrente sanguíneo es un factor determinante para la salud en general. Más células madre circulando en la sangre equivalen a mayor salud, en virtud de que más células madre están disponibles para el proceso diario natural de reparación en todo el cuerpo. Por lo tanto, el descubrimiento del sistema natural de renovación del cuerpo, junto con el descubrimiento de un producto natural que apoya la liberación de células madre, abren la puerta a una novedosa forma de ver la salud. En lugar de ver a esta como una ausencia de enfermedad y considerar cualquier estrategia que promueve la salud como una manera de posponer enfermedades, podemos empezar a ver la salud como un proceso natural, como una habilidad intrínseca del cuerpo. El cuerpo humano posee la habilidad natural de permanecer saludable, y apoyando esta habilidad natural mediante el incremento del número de células madre circulantes, por lógica será la mejor manera de disfrutar de una salud óptima. Y más allá del concepto de salud óptima está el del desempeño, es decir, obtener más de nuestros cuerpos que simplemente hacer frente a lo que demanda la vida diaria. Desde ir de excursión a las montañas los fines de semana y andar en bicicleta esporádicamente o caminar hasta competir en un triatlón, cualquier actividad física más allá de los movimientos diarios normales crea pequeñas lesiones en los músculos. Incrementando el número de células madre circulantes, se apoya la reparación natural del tejido muscular, permitiendo una experiencia más placentera cuando retornamos a la vida, cuando retamos a la vida. Muchos compuestos con gran potencial se están estudiando para determinar su habilidad para la fisiología de las células madre. Hasta ahora, el único producto natural científicamente comprobado para apoyar la liberación de células madre de la médula ósea es un extracto patentado de AFA llamado Stem Enhance. Este producto ha estado en el mercado desde 2006 y numerosos informes de los consumidores respaldan la teoría de que el apoyo de la liberación de células madre es probablemente la mejor estrategia para mantener una salud óptima. Como las células madre poseen la habilidad de convertirse prácticamente en cualquier tipo de célula del cuerpo, este apoyo puede potencialmente mejorar la salud de cada órgano y tejido del cuerpo, ofreciendo una magnífica oportunidad para la salud y bienestar de prácticamente todas las personas. Con los liberadores de células madre adultas ahora convirtiéndose en una nueva y completa categoría de suplementos nutricionales, aún por encima de los antioxidantes, provocó que en los 90 las investigaciones científicas tomaran
más interés y entusiasmo en aprender más acerca del impresionante potencial de las células madre adultas.